Gracias por la espera. Ahí ya tenemos la segunda parte del videito. Bueno, como les adelanté antes, lo que vamos a ver hoy es un tema nuevo que se llama vectores. Y me voy a apoyar en lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién, ¿qué era? Trabajamos con funciones que básicamente tienen esta estructura. Nosotros le dábamos de comer un número, ¿sí? Un número real, por eso ponemos R, y obteníamos como resultado otro número real, ¿sí? O sea, siempre trabajamos con reales, con lo que se llaman magnitudes escalares, o sea, con números, ¿sí? Pero en la vida y en las matemáticas no todos son números así solitos. Hay muchas otras cuestiones que no alcanzan para describir con un único número, sino que se necesitan varios números para describirlos. Por ejemplo, el ejemplo clásico sería el viento, ¿no? El viento, si yo les pregunto qué viento hay hoy, ¿cómo me pueden decir qué viento tenemos hoy, no? Depende, me pueden decir hay mucho viento. Bueno, sí, eso no me dice nada. O me pueden decir hay poco viento, eso tampoco me dice mucho. ¿Qué necesitan decirme? Necesitan decirme, che, el viento viene del noreste, ¿sí? Norte, sur. Claro, efectivamente, necesitan decirme de dónde viene, y me gustaría también que me digan a qué velocidad, ¿no? Porque si no, no me dice mucho, ¿no? Metros sobre segundo, kilómetros por hora, o lo que sea. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos, por ejemplo, para este ejemplo, necesitamos que me digan el ángulo, qué sé yo, 60 grados, y que me digan la velocidad, ¿sí? Eso es un vector. Un vector es un tipo de número, si quieren, una magnitud, que depende de muchos de estos números reales. O sea, no me alcanza con uno solo, sino que necesito varios más. Por ejemplo, un vector podría ser este. Vamos a escribir el vector 1, la notación es esta, es por lo general B corta y un número y una flechita arriba. Esto indica vector. ¿Cómo son los vectores? Por ejemplo, un vector podría ser este, el 1, 2. El 1, 2, ¿qué podría significar? Che, el viento viene a 1 kilómetro por hora, kilómetro sobre hora, no por hora, y 2. ¿Qué quiere decir el 2? El 2 por ahí quiere decir norte, ¿no? Según como uno tenga definidos sus ángulos, ¿sí? Ese sería un ejemplo de vector. ¿Se les ocurre algún otro fenómeno o cuestión que se pueda describir a nivel así vectorial? Créanme que son muchas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si yo le digo a Corina, anda para allá, que le tengo que decir es, che, anda de acá hasta acá, le tengo que decir no solamente el ángulo, sino le voy a tener que decir también la distancia, o la velocidad con la que quiero que vaya, o el tiempo que va a necesitar para ir de un punto al otro. Eso también podría ser un vector. Los vectores también se usan para indicar puntos, para señalar puntos, y los vectores tienen la siguiente ilustración. Por ejemplo, el vector 1, 2 se parece mucho a lo que estuvimos trabajando, porque la primera componente está en X, 1, y la segunda componente está en Y. Así que si se fijan, hasta acá es todo igual, pero no es un punto, ¿sí? Es un vector. El vector se lo describe así. Se lo describe como una flechita que parte del 0 y va hasta ese punto, ¿sí? Eso es un vector. Así que acá les presento el primer vector. El vector es una flecha. Es una flecha que tiene, ¿sí? Sí, claro, puedes hacer otro vector más acá, uno que va para allá, otro que va para allá. Sí, los vectores son básicamente flechitas que parten de un lugar y van para otro. Y tienen dos características fundamentales. Una es el ángulo con respecto a algún eje, y otra es el tamaño, o lo que se llama el módulo. Esto, ¿no? ¿Qué tan largo es el vector? Esto es lo que se llama el módulo. El módulo o el valor absoluto del vector, ¿sí? O sea, para uno conocer un vector necesita conocer el tamaño
y el ángulo. Vamos a trabajar un poco con eso. Entonces, para escribir a los vectores necesito dos grandes conocimientos. ¿Sí? Voy a trabajar primero con un vector B1 y otro con un vector B2. Así vemos las dos notaciones que hay posibles para los vectores. Vamos a trabajar con un vector B2 que podría ser el 4, 4, 3. ¿Sí? Este es un vector que su descripción es igual a como se las dije antes. Primero la componente X, después la componente Y. El 4 lo manda al 3. Y nuestro vector es una flechita que inicia en 0 y apunta hacia este valor. ¿Sí? Este es el vector B2. Y la otra cuestión que podríamos tener es la siguiente. Es que yo tenga este vector ahora, pero no les digo cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Les digo, che, este vector está desfasado 50 grados con respecto a este eje y el vector mide 10. ¿Sí? Entonces hay dos formas de escribir a los vectores. Una es la forma cartesiana o coordenada coordenada, como se le dice. Y la otra forma, que podría ser esta, el vector 3, es lo que se llama la forma radial o forma polar, que uno lo que dice es, indica cuánto mide el vector mide 10, y qué ángulo tiene. Son dos formas de escribir a los vectores. ¿Sí? Lo bueno es que se puede pasar de una forma a la otra, y no hay ningún problema. O sea, yo les puedo dar un vector así y ustedes me lo pueden transformar en esto. Y yo se los puedo dar así y ustedes lo pueden transformar en la otra escritura. ¿Y cómo se hace eso? Es muy simple. Miren. Pasamos. Tenemos un vector B2, que como les dije es el 4, 3. Pero me gustaría escribirlo en forma polar. Es decir, poner, che, este vector tiene un tamaño X y tiene Y grados. ¿Sí? Me gustaría escribirlo de esta forma. ¿Cómo se hace eso? Sí, efectivamente. O sea, lo bueno que tiene vector es que si bien es un tema nuevo, es casi que mentira que es un tema nuevo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos es un triángulo y no cualquier triángulo, un triángulo rectángulo. Entonces, yo para conseguir cuánto vale este ángulo, que es este, tengo datos de sobra, ¿no? ¿Por qué? Porque esto mide 4. ¿Sí? ¿Y esto cuánto mide? Esto mide 3. Entonces tengo datos que me sobran por todos lados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conseguir eso? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Sí? Tangente, por ejemplo. Sabemos que la tangente de este ángulo que no conocemos es igual a ¿qué cosa? Opuesto, es decir, 3 sobre 4. ¿Sí? Hacemos la cuenta, esto da 0,75 y hacemos la tangente de 0,75, si alguno tiene calculadora y me dice. Perdón, me quise saltar un paso. ¿Cómo hacemos para despejar la y acá? Aplicamos la inversa de la tangente, que ¿cómo se llama? Se llama arco tangente. Arco cuya tangente es 0,75. Si alguno está haciendo la cuenta y me dice, buenísimo, si no la hago ahora con GeoGebra. Si uno aplica el arco tangente de 0,75, obtiene el ángulo. 36, dale. Arco tangente, sí. Entonces, esto me dio 36 grados. Vamos a redondear en 36 grados, si les parece, por más que dé 86 minutos. Vamos a dejarlo en 36 grados, para que se entienda el concepto. Después, si quieren, hacemos uno con más precisión, ¿sí? Entonces, ya tenemos el ángulo. El ángulo es de 36 grados. Que a simple vista tiene sentido, ¿no? Si esto mide 4, esto mide 3, el ángulo va a estar menor que 90 y va a estar más recostado que los 45 grados. Así que pinta que está bien.
Y lo otro que necesitamos, ¿qué es? Es el tamaño, ¿no? Esto de acá. ¿Cuánto mide el vector? O sea, ¿cómo hago para conseguir la x esa? O sea, ¿cómo hago para conseguir el tamaño del vector? El tamaño del vector, como bien lo había adelantado alguien por ahí, no es otra cosa más que la hipotenusa. Así que x al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a, ¿qué cosa? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, despejo, me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16, queda 25, así que esto mide 5. Entonces, si yo tenía este vector b2 y lo quiero transformar en el mismo vector, pero en coordenadas polares, ¿cómo me queda? Me queda que este vector mide 5 y su ángulo es de 36. ¿Sí? ¿Me siguieron con el procedimiento? Más allá de las cuentas que les hicimos medio al tuntún. ¿Sí? Trigonometría de la básica, por suerte, porque son triángulos rectángulos. Sí. Porque es Pitágoras, es la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es x, es lo que quiero conseguir, y está al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Por eso, no sé si te respondí. Claro, se despeja x, pues se despeja la hipotenusa, que es justamente lo que querés conseguir. O sea, vos querés conseguir la x. Lamentablemente esa x está al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenés que pasar. Después, hacete alguno y vas a ver que te das cuenta. Tenés que pasarlo sí o sí. No te sirve la hipotenusa al cuadrado, te sirve la hipotenusa. ¿Sí? Y bueno, y ahora vamos a hacer el paso contrario. Yo les doy un vector en forma polar y se los pido en forma cartesiana. O sea, vamos a pasar de acá para allá. Entonces teníamos un vector b3. El vector, recuerden que hay que detallarlo con una flechita arriba. Yo, por un mal hábito que tengo, pongo linita nada más, ¿sí? Pero recuerden que va siempre con la flechita, ¿sí? Yo tengo el mal hábito de poner solamente la línea. El vector 3 medía 10, si no me equivoco, y tenía un ángulo de 50. Pero yo lo quiero escribir en coordenadas cartesianas, es decir, cuánto mide en x y cuánto mide en y, separados así con comas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo mejor es hacerse un dibujito y pensar un poco qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Conocemos al vector, ¿por qué? Porque sabemos que esta cosa mide 50 y también sabemos que este largo mide 10. O sea, es como que tenemos un triángulo parecido al anterior, solo que tenemos datos contrarios, ¿sí? ¿Y qué datos quiero yo? Quiero saber cuánto mide x y cuánto mide y. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos para encontrar los valores de x e y? Esto se llama descomposición. O sea, ¿cómo hago para descomponer al vector en x y en y? Como les dije, datos sobran. ¿Por qué? Porque este tamaño de y es el mismo que este. Entonces ahí uno claramente ve que hay un triángulo. Entonces, ¿cómo harían para despejar la x, por ejemplo? Dale, a ver. El seno del ángulo que tenemos, que es uno solo, este vale 50. El seno que es igual a SO, o sea, opuesto sobre hipotenusa. ¿El opuesto cuál sería? El opuesto es I sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar a la I? Ya está hecho, ¿no? Ya pasó lo difícil. La I es igual a ¿qué cosa? Paso al 10 para allá, me queda 10 veces
el seno de 50 grados. ¿Sí? Esto vale la i. ¿Cuánto vale? Dale. Entonces 7,6 es lo que va a valer i. Uf, espantoso. ¿Se entendió eso? A ver, mírenlo con calma. Efectivamente, como dice Denise por ahí, cuando uno ya está canchero, uno lo que sabe, que lo único que hay que hacer es a la magnitud del vector multiplicarla por el seno o por el coseno. ¿Sí? Pero el despeje viene de acá, de saber trigonometría básica. Entonces, por suerte ya sabemos cuánto mide la i. La i mide 7,6. Buenísimo, ya sabemos que la componente i es 7,6. Y ahora pensemos cómo sacar la componente y. No hay que tener mucha imaginación, la componente x, perdón, para decir que ahora necesito el adyacente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el coseno de 50 es igual a ¿qué? A adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que la x es igual a 10 veces el coseno de 50. Lento que anda esto. Coseno de 50. Bien, ¿cuánto da esto? Fíjense cuánto da el coseno de 50 y después lo multiplicamos por 10. Perfecto, 6,4. Muchas gracias. Listo. Entonces 6,4 es la componente o la descomposición en x. Buenísimo. Entonces, ¿qué acabamos de aprender? Acabamos de aprender las dos formas de escribir a los vectores, ya sea en forma cartesiana, que es la más fácil, la más que uno está más acostumbrado, es decir, componente x y componente y, o la forma polar o radial, que es magnitud y ángulo. ¿Sí? Son dos formas equivalentes, uno puede pasar de una a la otra sin ningún tipo de problema. Bien. Ahora que ya más o menos sabemos qué es un vector, ¿se le ocurre algún otro ejemplo de vector en la vida? Bueno, hay un ejemplo de vector que es justamente la fundamentación principal de por lo que les explico esto. O sea, como están notando, este tema está medio colgado del resto. ¿Por qué? Porque Mate 1 principalmente se basa en análisis funcional. Y vectores no tiene mucho de eso, de funciones. Está más basado en lo geométrico y en la trigonometría, quizás del ingreso o de lo poquito que vimos de trigonometría en Mate 1. Pero lo necesitan por lo siguiente. Hay algo que se lo describe por medio de vectores. Y ese algo lo van a necesitar desde la clase 1 en física 1, que la van a cursar al segundo cuatrimestre, que es las fuerzas, ¿no? Si uno tiene un objeto y uno le aplica una fuerza, no solamente hay que saber cuánta fuerza se está aplicando, sino en qué dirección, ¿no? Si uno tiene una puerta cerrada, no es uno le puede aplicar mucha fuerza, pero importa para qué lado le aplicamos la fuerza, ¿no? Si se la aplicamos para el lado que cierra, no vamos a abrirla. Si le aplicamos para el lado inverso, se va a abrir. Y si le aplicamos la fuerza, qué sé yo, medio en diagonal, se va a abrir también, pero se va a abrir más despacio, ¿no? Entonces, las fuerzas son un ejemplo clarísimo de vectores, donde hay una dirección y una magnitud. ¿Bien? Y es principalmente por eso que explicamos vectores acá, porque lo van a necesitar con suma urgencia. Y ahora lo que vamos a ver es, seguimos con vectores, pero operaciones. Vamos a ver operaciones con vectores. Vamos a empezar por la más simple. Primero voy a escribir vectores. B1 igual a menos 1, 3. Y B2 igual a 4, 8. Tenemos dos vectores. Y ahora pasemos un poquito a las operaciones. Suma.
¿Cómo es la suma de vectores? Bueno, la suma de vectores se la denota así, b1 más b2. La notación es bastante clara, ¿no? Voy a sumar b1 con b2. ¿Y cómo es la operación? La operación también es bastante simple. Es la primera coordenada, le sumo la primera coordenada del otro vector, ¿sí? Hago primer coordenada de b1 más primer coordenada de b2. Coma, hago lo mismo con las segundas coordenadas. Agarro la segunda coordenada de b1, le sumo la segunda coordenada de b2. Entonces, la suma vectorial es la suma coordenada a coordenada, y en este caso, la suma de b1 con b2 me está dando 3, 11. ¿Sí? ¿Siguen a esto? Bien, eso es la suma de vectores. Díganme si siguieron el procedimiento. Yo mientras... Se puede hacer con GeoGebra. ¿Cómo se hace? La verdad no lo sé, pero ya lo vamos a ver. Por suerte esto tiene algo de ayuda. Vector. Punto inicial, punto final. Vamos a hacerlo así. El vector era 1, 3, creo, ¿no? Menos 1, 3. Listo. Ahí tenemos a nuestro primer vector, ¿sí? El vector que va hacia el menos 1, 3. ¿Sí? Ese es el primer vector. Y el otro vector, no me lo acuerdo, 4, 8. Va a ir hasta el 4 y va a subir hasta el 8. Entonces vamos a escribir vector . Listo. 3, 8. Vale. Se lo chequeo. No, 3 daba la suma, ¿ves? Es menos 1 más 4 da 3, efectivamente. Pero bien, me sirve igual eso. Miren, yo lo único que hice fue grafiqué los dos vectores que vamos a sumar, ¿sí? Tenemos listo. Yo lo que hice fue sumar el vector negro con el vector rojo. ¿Cuánto me dio esa suma? Me dio 3, 11. Y efectivamente con GeoGebra lo podemos hacer. Si yo hago U, que fue nuestro primer vector, más B. Esto nos da otro vector. ¿Ven? Acá tenemos el vector, lo voy a marcar en verde. ¿Sí? Ahí en verde marqué la suma. Y la suma, mírenla, está en el 3, ¿ven? Y va hasta el 11. ¿Sí? Entonces ven que todo tiene sentido por ahora. Entonces tenemos dos vectores, negro y rojo, que al sumarlos me dio otro vector, el verde, y el vector verde va del 3 al 11. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Sí? 3, 11. ¿Me siguieron ahí? Eso es la suma de vectores. La suma de vectores tiene una particularidad simpática a nivel visual, que es la siguiente. Vamos a trazar un segmento. Espero no marearlos mucho con esto. Voy a trazar un segmento que va de acá hasta acá. Y otro segmento que va de acá hasta acá. Si lo miran con mucha imaginación, o no tanta, ¿qué notan? ¿Notan algo ahí en la figura? Sí, no es efectivamente un rectángulo, pero es un paralelogramo. O sea, tenemos 4 lados y una diagonal. ¿Y esos 4 lados qué particularidad tienen? Si se fijan, voy a poner los mismos colores. A este le voy a poner rojo también. Si se fijan, los dos rojos, bueno, o el rojo y el rosa son iguales, ¿sí? Si se fijan, miden lo mismo y van para el mismo lado. O sea, son paralelos y van para el mismo lado.
Y lo mismo con los negros. Los negros son paralelos y tienen la misma magnitud, ¿sí? Entonces la suma de dos vectores nos da la diagonal del paralelogramo formado por esos vectores, ¿sí? Medio anecdótico ahora, por ahí más adelante le vamos a dar más importancia, pero véanlo, la suma genera eso, genera esa diagonal, ¿sí? A nivel estético bastante lindo. Borrar. Bien. Sigamos. Ahora vamos a ver la otra operación, que no se necesita tener mucha imaginación para decir que si yo les enseñé la suma, ahora les puedo enseñar la resta. Vamos a hacer B1 menos B2. ¿Cómo se hace la resta? Muy parecido a la suma, es decir, agarro la primer componente, le resto la primer componente. Coma, agarro la segunda componente, le resto la segunda componente. ¿Esto cuánto da? Esto da menos 5, coma, menos 5. Quedó horrible. Bueno, la resta me dio menos 5, menos 5. Voy a graficar ese vector. Vengo acá. Primero, antes de hacer trampa y graficarlo con GeoGebra, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 5, menos 5. O sea, me va a hacer un vector que me va a marcar hasta acá. Vamos a hacerlo. Era, ¿cómo se llamaban? U y B. Vamos a hacer U menos B. ¡Tarán! Ahí está. Ahí tenemos la resta, ¿sí? Va hasta el menos 5 de X y va hasta el menos 5 de Y. Efectivamente, por ahora todo es consistente. Se me acaban los colores. Ay, amarillo. Espantoso. Bien, me van siguiendo por ahora con las operaciones. ¿Sí? Es un tema relativamente accesible, fácil. Es lógico que por ahí se pierdan un poco con estas cosas que estoy haciendo con GeoGebra, pero bueno, ya le vamos a agarrar la mano. Yo el cuatrimestre que viene, que tengo más libre, si quieren les puedo dar ahí unas par de clases de utilización de GeoGebra. Luis también sé que se comprometió, así que entre todos van a poder hacer que esta sea una herramienta más amigable. Bien, y así como la suma tiene una particularidad geométrica, la resta también. La resta es más difícil de verla, pero si yo trazo lo siguiente, a ver, otro segmento, un segmento que va desde acá hasta acá. Miren este segmento nuevo que tracé. Este segmento que tracé, el que va desde B hasta U, es efectivamente la resta. O sea, si yo hago la resta de U menos B, lo que obtengo es un vector que es exactamente igual a ir de un extremo al otro, ¿sí? Cuesta un poquito más verlo, ¿por qué? Porque están muy alejados, ¿no? Pero créanme que esto tiene el mismo tamaño y es paralelo, ¿sí? Esa es la particularidad o peculiaridad que tiene la resta. Vamos a sacar esto. Esto. Bien, ya sabemos la resta. Seguimos trabajando un poco. Vamos por más. Lo siguiente. La otra propiedad que hay, o más que propiedad sería operación, es el producto. Y el producto lo podemos separar en tres. Hay tres tipos de producto. Así que el producto acá ya se empieza a abrir un poco de lo que uno pensaba. Tenemos lo que se llama producto por escalar. Después hay uno que se llama producto escalar. O sea, igual pero sin el por adelante. Y otro que se llama producto vectorial. Espantoso cómo escribe esto. Tres tipos de productos. Vamos a empezar con los dos primeros. El primero mucho no me interesa. Sí me interesa, pero no es a lo donde quiero apuntar. Que es lo siguiente. Producto por escalar quiere decir que a un vector, por ejemplo a B1, uno lo puede multiplicar por un número. Puede hacer 4 por un vector.
O sea, podemos hacer un escalar, un número real, multiplicado por un vector. ¿Y esto cómo se hace? Esto es, a cada componente se la multiplica por 4. Es como que uno aplica una distributiva. En este caso quedaría 4 por menos 1, coma, 4 por 3. Entonces, en este caso, ¿cómo queda? Multiplicar por 4, queda menos 4, coma, 12. ¿Bien? Este es el producto por escalar. ¿Por qué se llama por escalar? Porque uno efectivamente hace un por escalar. Escalar y real es lo mismo, ¿no? Escalar es un número real, un número real. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es al vector lo deja igual en el sentido de sentido justamente y de dirección. Le va a dejar el mismo ángulo, créanme que esto va a tener el mismo ángulo que el vector original, simplemente que va a multiplicar por 4 su tamaño. Vamos a verlo en GeoGebra. Voy a sacar un poco todo lo que tengo. Fuera, 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 fuera y fuera. Pues no. Bueno. Ahí está, se había quedado colgado. Bien, este era el vector, ¿no? El vector en cuestión. ¿Qué pasa si lo multiplico por 4? Es decir, si hago 4 por u. Acá está el resultado. Es el mismo vector, ¿ven? Se fijan que uno está sobre el otro, ¿sí? Solo que este mide 4 veces más. Eso efectivamente es multiplicar por 4, ¿sí? ¿Qué pasa si yo multiplico, por ejemplo, por menos 3? En vez de multiplicar por 4 voy a multiplicar por menos 3. ¿Qué les parece que pasa? Multiplicar por menos 3 lo que hace es aumenta en 3 su tamaño, ¿sí? Ahí multipliqué por 3, pero por menos 3 le cambia la dirección. Entonces, el vector sigue teniendo el mismo ángulo, solo que para el otro lado, y encima es 3 veces más grande. ¿Bien? Eso es lo que hace el producto escalar. Agranda o compacta el vector y le cambia el sentido si fuera negativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo multiplico por 0.5, o sea, por la mitad, si yo hago 0.5 por u, ¿qué obtengo? Obtengo el mismo u, solo que la mitad de tamaño. Bien, eso es lo que hace el producto por escalar. El siguiente es el producto escalar. Vamos a ver ahora cómo sería el producto escalar. El producto escalar se lo denota así: B1 producto escalar con B2. ¿Sí? ¿Cómo se hace la cuenta? Se hace parecido a lo que es la suma y la resta, es decir, se multiplica coordenada a coordenada, es decir, menos 1 por 4. Menos 1 por 4. Esto es coordenada con coordenada. Y después 3 por 8. Bien. Hasta ahí me siguen cómo sería el procedimiento. Es coordenada con coordenada. Pero esto tiene una particularidad. ¿Cuál es? Se llama producto escalar, ¿por qué? ¿Alguno tiene idea? Se llama producto escalar porque no nos da más un vector. Si se fijan, todas las cuentas que hice me dieron vectores. ¿Ven? Coma, coma, coma. El producto escalar no da más un vector, sino que da justamente un escalar. Por eso se llama así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar acá? Esto es lo fundamental de esta operación, es que acá no va una coma, sino que va un más. Entonces, el producto escalar entre dos vectores no da un vector. Caramba, ahí viene una cuestión importante, ¿sí? Entonces, acá en este caso, ¿qué obtenemos? Obtenemos menos 4 más 24, ¿sí? En este caso da 20. Entonces, el producto escalar entre dos vectores pertenece a los reales. Miren con calma a ver si entendieron el procedimiento.
cosa me chica. ¿Sí? Bien, entonces el producto escalar entre dos vectores da un número, no da un vector. Eso es importante. ¿Y para qué nos sirve ese número? Vendría a ser la otra pregunta, y es lo siguiente. Esto no sé dónde escribirlo. ¿Cómo? Sí, acá va siempre una suma. Muy bien la observación. Esta suma está forzada, siempre hay una suma ahí. Y vamos a ver algo en particular del producto escalar. El producto vectorial lo vemos en un ratito. El producto escalar es así, si yo tengo V1 por V2, que es efectivamente lo que hice, esto nos da un número, y ese número, no le vamos a prestar mucha atención ahora en Mate 1, pero ese número nos da una relación que es la siguiente. Uno agarra el tamaño de V1, o sea, el módulo de V1, o sea, la hipotenusa, agarra también el tamaño de V2 y lo multiplica por el coseno de un ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno hace el producto escalar, puede conseguir el ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Cómo sería eso? Esto sería así. Tenemos un vector V1, un vector V2, si yo hago el producto de V1 con V2, eso me da un número, ¿sí? Que en este caso fue, por ejemplo, 20. Ese 20 está muy vinculado con este número, con este ángulo. O sea, el ángulo que forma V1 con V2 está muy relacionado, por eso le pongo un aproximadamente 20. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, este 20 no es el ángulo, pero es algo muy relacionado al ángulo. ¿Sí? Entonces, este 20 va a ser igual a al producto del tamaño por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, el producto escalar sirve, entre otras cosas, para saber qué ángulo hay entre dos vectores. Bien, eso es producto escalar. ¿Sí? Antes de ver el producto vectorial, vamos a hacer otra cosa, que es lo siguiente. Todas esas operaciones que yo les dije, muy lindas, muy simpáticas, pero se las dije en lo que sería R2. Pero los vectores podrían tener más de 2 dimensiones. Podría tener 3 dimensiones. Otro vector podría también tener 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces los vectores uno siempre los trabaja en 2 dimensiones, por lo menos en Mate 1, en Mate 2 y en Física 1. Pero es importante tener en claro que los vectores pueden tener tantas dimensiones como uno quiera. Volviendo... ¿Dónde está el dibujo? ¿Sí? Los vectores uno siempre los grafica en 2 dimensiones por una cuestión de simplicidad, pero podría tener una coordenada extra. ¿Sí? Volviendo al caso del viento, ¿no? El viento podría venir a 10 km por hora del norte, hasta ahí va bien, son 2 dimensiones, pero créanme que el viento también puede ir para arriba o para abajo. ¿Sí? Si uno está cerca de una montaña, no solo puede venir del norte, sino que puede venir del norte y para arriba. Entonces podría tener una dimensión más. Simplemente como adelanto, esto lo vamos a trabajar un poquito más en Mate 3, no mucho más, pero un poquito más. Uno puede trabajar los vectores en 3 dimensiones. Puede que sea la primera vez que vean un gráfico tridimensional, no estoy seguro. Creo que en algo de diseño ven, ¿no? 3 dimensiones. Acá les adelanto, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. O sea, el eje X tienen que imaginar que es un eje que sale de su monitor o de su celular, es decir, es un eje que los pincha, es una flecha que apunta hacia ustedes en perspectiva, y el Y se va para la derecha, por acá está el menos Y, por acá está el menos X, y el Z va para arriba. ¿Sí? Entonces, un vector en 3 dimensiones
no es otra cosa más que un vector que está embebido en este gráfico. Por ejemplo, el vector podría ser el siguiente. Podría tener 3 en X, qué sé yo, 5 en Y, y además 2 en Z, por ejemplo. Entonces mi vector podría ser este. Mírenlo con calma y me dicen si lo llegan a visualizar. La perspectiva los puede ayudar un poco a ver que se mueve 3 posiciones hacia ustedes, o sea, se acerca 3 posiciones hacia ustedes, se mueve 5 posiciones a la derecha y encima va 2 posiciones hacia arriba. ¿Sí? Esto es un vector en 3 dimensiones, que se sale de la hoja. Bien, ¿se entendió eso? Es medio anecdótico, pero para que vean que los vectores no solamente son de 2 dimensiones, pueden ser de 3, de 4, de 10, de 11, de las dimensiones que necesiten para describir lo que están describiendo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos definir exactamente lo mismo, la suma, la resta y la multiplicación. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo es la suma de B3 más B4? La suma de B3 con B4 es sumar coordenada a coordenada, es decir, 1 más 2, que eso da 3, 2 más 0, que da 2, 1 más 0, que da 1. Buenísimo. Sumé los dos vectores. ¿Sí? La resta, ¿cómo sería? B3 menos B4 es 1 menos 2. En este caso da menos 1. 2 menos 0. Esto da 2. 1 menos 0. Da 1. ¿Me siguen hasta ahí? Suma y resta es igual. Es componente con componente. Luego tenemos el producto, que nuevamente se separa en 3. Pero permítanme hacer solamente el producto escalar. Vamos a hacer el producto escalar. El producto escalar, ¿cómo es? Por ejemplo, B3 producto escalar con B4 en nuestro caso es 1 por 2 que da 2, más, siempre va un más como dijo Mabel, 2 por 0 da 0, Miriam fue, o Mabel, no me acuerdo, más 1 por 0 que también da 0. Entonces el producto escalar acá da 2. ¿Sí? ¿Por qué no hice el producto por escalar? Porque el producto por escalar, recuerden que simplemente era encoger o alargar al vector. ¿Sí? Producto escalar. Pero, ¿por qué les mencioné un poquito esto de los vectores en R3? Todos estos son vectores que viven en R3. O sea que tiene 3 dimensiones. Porque gracias a estos vectores de 3 dimensiones podemos trabajar con lo que dejé ahí pendiente, que es la última operación con vectores, que es lo que se llama producto vectorial. Yo le había dejado una estrellita, es producto vectorial. Te juro que no puedo escribir así, está matando. Vectorial. El producto vectorial está definido solamente para vectores de 3 dimensiones. O sea, si el vector es de 4 dimensiones, de 2 dimensiones, de 5 dimensiones, esta operación no se la puede realizar. Solamente se la puede realizar cuando tenemos de 3 dimensiones. Entonces, la cuenta que vamos a hacer es B3 por, pero cuando digo por, digo producto vectorial, y como se llama producto, hay que definirlo con otro símbolo, ¿no? Entonces el símbolo es así, es una cruz. Este por se lo define con una cruz, no con un punto. ¿Sí? B3, producto vectorial con B4. Si el otro que se llamaba producto escalar nos daba por resultado justamente un escalar,
Este que se llama vectorial, lo que nos va a dar por resultado es un vector, no un escalar. Y el procedimiento es medio engorroso, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo se hace el producto vectorial. El producto vectorial es de la siguiente forma. La forma más fácil de hacer esto, creo yo, que es la siguiente. Escribimos al vector B3, que es el 1, 2, 1, y abajo escribimos al vector B4, que es el 2, 0, 0. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la operación? La operación es la siguiente. Yo ignoro por un rato la primera columna, la ignoro, ¿sí? Y lo que hago es 2 por 0 menos 1 por 0. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? No miro la primera columna, solamente miro la columna 2 y la columna 3, multiplico en diagonal y resto. ¿Bien? Eso es lo que va en la primera componente. Luego hacemos lo mismo, vuelvo a escribir al 1, 2, 1, al 2, 0, 0, y en vez de ignorar a la primera columna, ignoro a la segunda columna, y lo que hago es lo mismo pero al revés, multiplico el 1 con el 2, es decir, hago 1 por 2, 1 por 2, y le resto 1 por 0. Y eso va en la segunda componente. Y por último, lo vuelvo a hacer. 1, 2, 1, 2, 0, 0. ¿Y ahora qué hago? Si antes tapaba la primera columna, después la segunda, ahora ignoro la tercera columna y hago 1 por 0 menos 2 por 2. ¿Me siguieron ahí más o menos? ¿Cómo es? Es medio... Admito que marea la primera vez, pero después se acostumbran. ¿Sí? Después habría que hacer otro como para chequearlo, pero bueno, el procedimiento es siempre el mismo. Entonces, uno hace las cuentas que quedaban pendientes. Entonces me queda 2 por 0 da 0, menos 0, esto da 0, coma. 1 por 2 da 2, menos 0, esto da 2. Y luego 1 por 0 da 0, menos 4. Este es el producto vectorial. El producto vectorial efectivamente dio un vector. ¿Y qué es el producto vectorial? El producto vectorial es lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo y con esto cerramos. A ver, yo grafico primero un vector cualquiera. Bien. Grafico un vector que podría ser nuestro B3. Oh, espantoso. Listo. Ahí grafiqué nuestro B3. Que otra vez se va para ustedes, para la derecha y para arriba, y podríamos graficar un B4, ¿sí? Donde este B4 podríamos imaginar que ahora en vez de moverse para arriba, para ustedes, se movió para la izquierda y se movió para dentro de su computadora y se quedó en el 0 de Z, por ejemplo. Mucha imaginación. ¿Sí? El producto vectorial lo que hace es nos da otro vector
que permítanme hacerlo así. Nos da un vector que es B3, producto vectorial con B4. O sea, acá estoy dibujando el producto vectorial. ¿Y el producto vectorial qué es? El producto vectorial es un vector que está perpendicular a B3 y que también está perpendicular a B4. O sea, eso es un producto vectorial. Es obtener un vector que es perpendicular. Ahí está. Bueno, no sé si se ve, pero es un vector que es perpendicular a los dos vectores primeros, ¿sí? Es una operación súper importante. Uno obtiene un nuevo vector que está a 90 grados de los dos vectores iniciales. Es una operación súper importante. Es un vector normal, efectivamente. Lo vamos a trabajar más en profundidad en Mate 3, pero quédense con eso. Es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. Imagínense que este podría ser, qué sé yo, un piso y una pared. Esta podría ser la forma de construir algo que esté justo a 90 grados del piso y de la pared, ¿sí? O para poner una viga o lo que sea, para que no quede en diagonal a ninguna de las dos dimensiones. Bien, eso es producto vectorial. Son las operaciones que nos interesa que sepan, no solo para el examen, sino para física 1, ¿sí? Porque en física 1 ya desde el primer momento van a trabajar con esto de vectores. Bien, ¿se entendió? Por esto me decís, sí, efectivamente siempre lo que haces son restas. Ahí son siempre restas. Sí, eso sí. Bueno, y yo sé que a ustedes les interesa el parcial, o sea, ¿qué cosa les podemos tomar del parcial de esto? Lo más difícil que le podemos tomar de vectores de esto podría ser que, qué sé yo, les doy un vector, el 1, 6, y le pido que lo sumen, que lo resten o que lo multipliquen con otro vector. Y el otro vector, nada, se los podría dar así. ¿Sí? Le podría decir, che, hagan cualquiera de estas operaciones entre dos vectores. Y uno de esos vectores, o los dos vectores, podrían estar en forma polar. Entonces, cuando el vector está en forma polar, no lo saben sumar. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que a este vector transformarlo en x, y. ¿Para qué? Para que todo lo que les enseñé lo puedan hacer, ¿sí? Las operaciones están explicadas y definidas para cuando los vectores están en formato cartesiano, coordenada a coordenada. Si yo se los doy en polar, ustedes tendrían que pasarlo a la coordenada cartesiana para poder hacer las operaciones, ¿sí? Así que eso básicamente es lo que tienen que practicar de vectores. Y saber hacer algún gráfico en 2 dimensiones de vectores. Bien, ¿se entendió más o menos la clase de hoy? Bueno, por mi parte no tengo mucho más que decirle de vectores. Con esto creo que están. Practíquenlo mucho, no solo para el parcial, sino porque en serio lo van a necesitar en física 1. No hay división de vectores. Hay otra cosa parecida, pero lo vamos a ver en Mate 3. Así que es el inverso multiplicativo sería. Pero división no hay división de vectores. Sí. Jueves que viene, ¿sí? El martes sí, repaso con Luis de los temas que necesitan. Ustedes le dicen y lo ven. Respondiendo a lo que dice Facu, lo mismo que les comenté hoy temprano. Tienen ejercicios en lo que dice material digital del link que está en el Facebook o en el WhatsApp. Yo después veo de subirles también al campus, pero tienen ahí también ejercicios en las cuestiones viejas.
De hecho creo que tienen hasta un PowerPoint, si no me falla la memoria, explicando vectores. Y de hecho en los parciales viejos creo que tienen algún ejercicio ahí de vectores. ¿Sí? Yo lo podría chequear rápidamente, mientras díganme si tienen alguna duda. A ver. Acá tengo toda mi base de datos de todas las santas materias. ¿Dónde estará? Bueno, yo a ustedes les dejé el link, no hace falta que se acuerden en qué carpeta está. Acá ven, bueno, acá ya encontré algo que es de vectores, ¿sí? Ahí tienen los apuntes y los ejercicios, pero sé que tienen bastante más. Para los alumnos, o sea, otra vez, ustedes tienen el link que dice para los alumnos y acá tienen, bueno, nada, información, guía de ejercicios, las propiedades estas que creo que les había compartido Denis, creo. Bueno, tablas de trigonometría, un montón de otras cosas. Acá en clases tienen todo separado y una de las clases justamente es la clase de vectores. ¿Sí? Todo eso está en el material digital que les dimos al principio. Abro este por abrir, pero bueno, tienen un montón de info ahí en todo lo que es vectores. ¿Sí? Acá también tienen otro de vectores. Todo eso está en el material digital. Yo ahora los vuelvo a chusmear y selecciono cuál me parece el más importante y se lo subo al campus. Bueno, acá tienen, ¿no? Toda la explicación de los vectores, etcétera, etcétera, los dibujitos de vectores, todo esto lo que vimos hoy. Actividades asociadas, bueno, acá tienen varias sumas, como todas dan siempre el paralelogramo. Acá les explica bien que sumar el vector 1 con el vector 2 es lo mismo que sumar el vector 2 con el vector 1, o sea, la conmutatividad de la suma sigue respetándose. O sea, es un apunte donde ustedes por ahí van a pensar que son un montón de cosas, pero es exactamente todo lo mismo. ¿Sí? Con que se queden con lo reducido que yo les dije, alcanza. ¿Ven? Suma y resta de vectores, acá tienen bastantes cosas. Acá están sumando y restando 1500 ejercicios. ¿Sí? Acá vectores para sumar, restar, etcétera, etcétera. Producto escalar, bueno, y así puedo seguir, son 24 páginas. Tienen bastante de esto como para chusmear. ¿Sí? Otra vez, está todo en el material digital. Usamos todos los años. ¿Alguna otra cuestión? Recuerden que ahí mismo tienen parciales viejos también que pueden practicar. No. Este año no estoy en física, hace rato que no doy física. Lo que sí en algún momento para ahí les doy alguna tutoría o alguna clase de apoyo de física, pero no, en física no estoy. O en alguna contracursada de verano, eso sí puede ser. ¿Alguna duda sobre esto, sobre cualquier otra cosa? Si no, cerramos. De función seno y coseno, básicamente lo de trigonometría, aplicarlo acá con vectores y alguna composición con seno y con coseno podría ser. O decir en qué influye multiplicar por 3 o restar algo en el argumento, lo que vimos en la clase pasada. Amplificar y sacar, qué sé yo, el periodo. Las cosas básicas que vimos, no ningún despeje ni nada de eso. O les damos algún gráfico de seno o coseno y que encuentren el dominio, el periodo, en un lenguaje coloquial, no hace falta con el lenguaje formal de eso de 2k pi menos 1, no, algo más simple.
pero seguramente alguna composición y algún gráfico, eso seguro. Eso me parece lo más importante para tener en claro. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más nada que decir, vamos cerrando la clase. No, ni idea, Luciano, no armamos el parcial, pero como casi todos los parciales de la facultad, con el 60% llegan al 4. ¿Sí? Todavía no lo armamos, así que no sé ni cuántos puntos tienen ni nada, pero en líneas generales esa es la normativa, ¿no? 60%, o sea, un poquito más de la mitad, eso es un 4. Y de ahí para arriba. El certificado de examen se pide por link, no me acuerdo si ya me lo pediste o qué, pero hay un link para que llenen con los datos. Yo ahora veo de mandárselos, lo tengo que buscar, ya no me acuerdo dónde está. Está en la página de Ferroviarias, eso seguro. ¿Algo más? Bueno, si no hay más nada, entonces vamos cerrando. Muchas gracias por estar acá presentes. Corto la grabación. Y nada, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Estudien y estamos ahí a su disposición. No, gracias a ustedes. Adiós, nos vemos. Buenas noches.